Si eso es ahorita, imagínate si llegas a ganar el Miss Universo, no te van a dejar ni asomar a la ventana. Pues vamos a casarnos. Y yo lo pensaría 10 segundos y le dije, vamos a casar. Pero además se fascina de saber que estoy ahora en los caminos de Dios. Entonces a la gente le llamó mucho la atención porque decían, pero si ella es la mujer del presidente, ¿cómo que se murió? Porque él quería que yo fuera Caína, porque ella decidió presentarse en el Miss Venezuela, pero Mel le exigió mucho. A los 3 meses de conocernos empezó a hablar de matrimonio y yo decía, no puede ser. Esta primera telenovela que tú protagonizas después del Miss Venezuela, ¿fue tu primera experiencia? Mi primera experiencia fue en el cine. Me llamaron de la película Los Tracaleros porque Chelo Rodríguez había quedado embarazada y entonces ellos vieron la publicidad que yo tenía por lo de la renuncia al Miss Venezuela y dijeron, vamos a probarla. Y fue cuando me hicieron un casting y de hecho ahí fue cuando yo descubrí que tenía talento para actuar y a ellos les encantó mi casting. Entonces, lo lindo es que a partir de ahí yo ponía las condiciones, porque ellos me llamaron, ¿ves? Después en Venevisión también me llamaron porque Lupita se había ido, Rebeca González ya no estaba con ellos y Ada Riera estaba embarazada. Entonces ellos estaban buscando rápidamente una protagonista y no sentían que Caridad Canelón podía dar de protagonista. Ellos tenían ese concepto, ni Herminia Martínez, que también tenía años ya trabajando. Pero me pusieron a mí y cuando yo vi esa gran responsabilidad que me iban a dar Cumbres Borrascosas al lado de José Bardina, fue que me puse a estudiar y a trabajar al mismo tiempo porque me lo tomé en serio, ¿ves? Y por eso tengo una carrera de tantos años. O sea, que quiere decir que entonces tú no entras al Miss Venezuela para llegar a la televisión en hacer una No, gran para actriz en nada. telenovela, como pasa mucho. Sí, no, para nada. Al contrario, tal vez yo fui de las primeras que empezó con esa moda de que pusieran a las misses a actuar. Pero yo me lo tomé muy en serio y me encantó porque yo siempre fui artista. Siempre me gustaron las manualidades. Mi mamá me había enseñado a bordar, a tejer. Yo hacía macramé, me gustaba pintar. Me gusta todavía, aunque tengo rato que no pinto. Y entonces volqué ese deseo por las artes en la actuación. Me fascinaba y me fascina actuar. Lo único que no me gustaba tanto era el medio por los valores que estaban un poco confundidos para algunas personas, ¿no? Y las otras personas que se creen que la fama es de verdad, o sea, de que ellos son realmente inaccesibles y no lo somos, somos seres humanos todos. Y yo creo que por eso la gente me recuerda con tanto cariño y lo agradezco infinitamente. Pero mira, fue lindo, fue una carrera muy bonita la que tuve como actriz porque fui haciendo pasos como evolucionando, ¿no? Estuve primero de protagonista porque me pusieron a protagonizar desde un principio y luego de un tiempo, después que enviudé de mi segundo matrimonio y me había venido a Estados Unidos a tratar de hacer una nueva vida, pero me regresé. Entonces empecé como contrafigura y me disfruté muchísimo la parte de contrafigura porque después de llorar tanto como la buena, me divertí mucho como la mala. Pero ya, Y después, claro, ya de la madrina de la protagonista, la tía de la protagonista, hasta la madre de la protagonista. y me imagino yo que en ese tiempo ya Nelson Ortega te estaba formando para actriz. Sí, como te dije, cuando me dijeron que iba a comenzar protagonizando, yo les dije que estaban locos primero porque yo sentía que yo no era actriz, pero ellos me dijeron que sí, que yo iba y que yo era. Entonces me puse con Nelson porque no tenía apoyo ni del director de la novela en ese momento, la verdad. Luego me gané su respeto, que es distinto, pero en ese momento él no quería nada que ver conmigo y si yo le pedía una indicación, a veces tal vez me decía lo contrario, me decía lo que quieras. Entonces Nelson Ortega fue quien me montaba las escenas y me decía, no, mira, dale por aquí. Y yo lo he dicho, es increíble, a lo mejor él no era tan buen actor, pero era un excelente profesor.
De hecho, él le dio clases a Mariela Alcalá, a Hilda Carrero y a mí, entre muchas otras personas que tal vez yo ni conozco ni sé que él les dio clases. En esa primera fase, porque son tantas telenovelas, en esa primera fase, en los primeros, yo diría 13 años de tus inicios, hiciste Rafaela, María del Mar, muchísimos, La muchacha de los Sí. ojos café, Alba Marina, la sombra de Piero, Pasionaria. Yo recuerdo Pasionaria. Fue importante, es importante en mi vida, pero él no es lo que yo deseo como hombre. Él ha sido mi apoyo, ha sido una mano amiga que me ha levantado en momentos difíciles. Yo debería... Pasionaria, sí, fue muy divertida Pasionaria porque éramos como 8 protagonistas y nos ponían a pelear a las mujeres. Sí. ¿Qué recuerdas de qué otras anécdotas? Porque en Pasionaria, no, después vienen las novelas entre el 91 y el año 2000, que fueron las novelas que yo recuerdo más, porque yo estoy más o menos, tampoco es que yo soy tan jovencito. Yo me acuerdo que sería en esa época hiciste Mundo de Fieras, Macarena, Como tú ninguna, Kirpa de tres mujeres, Peligrosa. Todas esas telenovelas yo las vi. Yo recuerdo tu Wow, qué personaje. bien. Yo Sí, ese recuerdo, fue como mi regreso a Venevisión. claro. Así es, Yo donde re- ya hacía como contrafigura o primera actriz. Dígame en Macarena. Macarena, me acuerdo tu personaje que era de mala. Cuando pienso en ti, en ti, en ti. Les hemos presentado el capítulo final de Macarena. La invitación es muy cordial para el próximo lunes a las 2:30 de la tarde a la gran premier de Mágica Juventud por Venevisión. Ese personaje de Felina Macarena Carpio. fue fabuloso, sí. Me sacaron muy buenos comentarios en la prensa y me sentí muy agradecida con los periodistas que lo hicieron y de verdad que fue un personaje muy rico porque era mala, era villana, pero a la vez era triunfadora. No terminó, tú sabes, mal ni nada, porque ella tampoco le hacía un daño terrible a nadie, sino que ella trataba de imponer su voluntad y era caprichosa, más bien. Mira, yo recuerdo Felina, lo tengo muy claro en la mente. Felina se llama el Felina personaje de Carpio. Macarena. Yo me acuerdo que se encontraba con el novio, un hombre de un caballo en una oscuridad. Creo que era Geraldo, no me acuerdo el nombre del actor. Luis Gerardo Núñez. Luis Geraldo Núñez. Sí, pero al final ella queda con Giancarlo Simancas, que me acuerdo que cuando a mí me dieron el capítulo final y decía que Luis José me daba como un cheque y yo me iba con ese cheque, yo fui y hablé con Arquímedes Rivero, en paz descanse, y le dije, oye Arquímedes, este personaje que ha sido tan grato, tan triunfador, tan imponente, ¿tú crees que ella se va a ir con un cheque en la mano tan vendida así? Yo le dije, entonces me dijo, ¿y qué sugieres tú? Yo le digo que me pongan con otro protagonista, terminar triunfante. Y entonces me dijo, ¿y con quién? Le digo, con Giancarlo Simancas. Me dice, si tú lo puedes convencer de eso. Él pensaba que no, pero Giancarlo me complació. Okay. Y entonces entró en ese capítulo final y la pareja que yo tenía en ese momento le consiguió un carro deportivo ultra bello y llamativo para que yo saliera así con él en ese final. Muy bonito, muy bonito. Y de todas estas novelas, Peligrosa, también tuviste un papel importante allí. Como tú ninguna, también eras de mala. Como tú ninguna también, sí, muy bueno. Y me encantó la que hice con Daniel Alvarado y
Carolina Perpetuo, El perdón de los pecados, creo que se llamaba. Ya esa es Muy más para buena. acá. Esa es la que Sí, vamos a muy ahora. buena. Y claro, después me fui a Colombia, hice allá La mujer del presidente. Hace 24 años, Colombia se conectaba todas las noches a ver la serie La mujer del presidente. Esta producción rompió récords de sintonía y hoy por hoy es muy recordada por los colombianos. La actriz venezolana Eluz Peraza fue la encargada de interpretar a esa mujer, esposa del presidente, que pone en jaque a Carlos Alberto Buendía, personaje interpretado por Robinson Díaz. ¿Con qué ese es todo el problema? Eso fue un personaje de la protagonista ausente, pero tuvo muchísimo éxito porque denunciaba en la vida real cómo eran las cárceles allá en Colombia. Y empezó el episodio 1 con la muerte mía. Entonces a la gente le llamó mucho la atención porque decían, pero si ella es la mujer del presidente, ¿cómo que se murió? Y claro, es que en base a esa muerte es que se desarrolla toda la historia y fue estupendo, me trataron como una reina. Después de ese trabajo, que fue como una semana y después fui como otros 5 días para grabar del pasado y eso, me llamaron para otra novela que se llamó El amor es más fuerte. Lamentablemente esa novela no tuvo mucho éxito porque la pareja protagónica no se llevaban bien. Entonces, cuando no hay esa química, olvídate. Es muy difícil, por más que haya una buena historia y por más que tú te esfuerces en hacer un personaje, porque yo tenía un personaje que era una villana terrible que mandaba a matar gente y todo allí. Pero sí, me lo disfruté mucho. Después de eso, regresé a Venezuela, hice Carita Pintada, que fue el único proyecto que hice en Radio Caracas. Y de ahí me vine para acá cuando me salió la primera novela acá. Yo dije, nos vamos porque ya veía el panorama que se estaba armando allá en Venezuela. Y eso era a principios del 2000, ¿cierto? Sí, en el 99 me vine yo. 99. Uh-huh. Okay. Sí. Claro, esta novela, lo que estamos hablando hace rato, La mujer del presidente, fue una de las telenovelas con mejor rating en los años 90 en Colombia. Por eso que tú estás contando. Así es. Fue de muchísimo éxito y la gente todavía me recuerda con esa novela. Yo me acuerdo que cuando fui a hacer el casting, yo decía, tengo que pronunciar todas las S's y todo eso. No tenía lo del acento neutro todavía que exigían aquí en Miami, pero yo sabía que en Colombia necesitaban eso y pronuncian todas las S's y todo eso. Y entonces hice mi casting así y me dijeron, oye, tienes un acento muy neutro. Y yo, muchas gracias. Oficio con maña, como decimos nosotros. Y de este grupo de telenovelas, todavía, bueno, que casi todas las novelas, porque ahora hay tantas plataformas, tantas aplicaciones, entonces uno busca y la están transmitiendo. Pero Telemundo tiene un tiempo pasando todas estas novelas. El rostro de Analía, Perro Amor, El fantasma de Elena, que también tú trabajaste allí. Sí, Anita, no te rajes. También en Marido en Alquiler hice una cosita pequeña al final, porque ya no estoy tomando novelas completas para trabajar. Me han llamado, me siguen llamando, gracias a Dios. ¡Qué suerte! Sí, porque bueno, yo creo que dejé una buena imagen. Yo nunca me he quejado ni del vestuario, ni de los tiempos y las luces. Yo estoy consciente de eso, es parte de la actuación. Y no soy problemática, entonces me siguen llamando, gracias a Dios, pero mientras tengo este trabajo que tengo ahorita, que es en un ministerio cristiano que se llama CB Global, y allí estoy en la radio, que es una multiplataforma por internet que se llama CBC La Voz. Mientras esté allí, yo no quiero abandonar eso porque me satisface mucho lo que hago allí primero. Y después es un tiempo fijo. En cambio, con una novela voy a perder eso y después me quedo sin hacer nada, como hay tanta gente por allí pasando necesidades porque está difícil ahorita.
Aquí en Miami, cuando yo me vine, habían como por lo menos 4 productoras. Estaba Venevisión Internacional, estaba Fonovideo, estaba Telemundo y había gente que venía de México para trabajar para Univisión. Entonces uno siempre tenía algo de trabajo, siempre habían proyectos, habían cosas y había muchos proyectos aparte, pero se fue eliminando todo y ahora queda solamente Telemundo, que además le conviene más trabajar en Colombia y en México porque le sale más económico. Luz, pero yo veo que tú has trabajado con un montón de actores, no solamente venezolanos, mexicanos, colombianos, creo que también argentinos, Cubano, incluso. cubanos. ¿Con cuál actriz tú dirías que tú nunca has trabajado hasta ahora? Que te gustaría tener una participación con esa actriz. Latinoamericana. Yo diría que con alguna de las mexicanas, pero no me voy a acordar los nombres ahorita. Me encantaría trabajar con Meryl Streep. Ella es mi actriz favorita. Yo creo que ¿sí? Nadie es tan buena actriz como ella, porque es una cosa que cambia su manera hasta de mirar, yo creo. Es una cosa impresionante como ella cambia para cada personaje, ¿no? Y de los actores, me encantó trabajar con Arnaldo André, lo quiero muchísimo. Parece mentira, la primera vez que trabajé con él fue en la de la doctora, que tú la nombraste ahorita, la novela Rafaela. Sí. Que yo entraba ahí para sacar a un actor en realidad, y entonces se suponía que habíamos tenido una relación anterior y entonces en un momento determinado nos besábamos y eso, pero luego hicimos un especial que era donde él era un mecánico y yo era una mujer que me enamoraba de él, pero me daba cáncer y fue muy dramático y fue muy lindo. Ay, Dios mío, los nombres Bueno, del escritor, del mismo que escribió Caína, que es muy famoso venezolano. José, yo también yo sé cuál es, pero no recuerdo el nombre ahora. Sí, se me fue el nombre ahorita. Y eso que yo trabajé con el hermano de él en la Embajada de Venezuela en Washington, cuando estuve allí 4 meses, un tiempo, estuve trabajando como secretaria. César Miguel Rondón. César Miguel Rondón, exacto. Él escribió ese Ámame, creo, o Ámame, creo que se llamó. Y él también me incluyó en Caína al final, porque él quería que yo fuera Caína, pero yo no iba a hacer esa escena que hizo Hilda Abraham en La Roca. Así que ella lo hizo muy lindo. Ellos hicieron un trabajo muy bello y a mí al final me dieron un personaje que entró al final muy pintoresco, también muy bonito. Tienes muchos años viviendo en Miami, ya me imagino ya que te acostumbraste allá, ¿no? Sí, bastante. Es decir, yo tengo hermanos que viven acá en los Estados Unidos desde que yo era una niña, porque yo soy la menor de 7. Y ellos siempre me decían, vente para acá, Eluz, vente a vivir para acá la vida es diferente, yo no sé qué, yo no sé cuánto. Y yo les decía, a mí no me gusta el frío. Si alguna vez tengo que salir de mi país por alguna razón, me iría para Florida porque es lo más parecido a Venezuela. Y mira, fue tan increíble que conseguí esta casita, que es un townhouse, una casa adosada, creo que se llama en español. Y me sentí como en casa, porque yo vivía en San Luis y yo estaba en un edificio de apartamentos y yo me iba caminando hasta el automercado. Pues aquí tengo el automercado cerquita también, entonces tengo la farmacia ahí al lado. Me sentí como en casa y la gente te habla en español, aunque tú les hables en inglés. Claro. Porque estamos en Miami, aquí hay más en español que en inglés. Creo que en las tiendas a veces ponen "We speak English" para los turistas americanos. Sí, he escuchado que allá hay muchísimos, bueno, ahora venezolanos, no desde ahora, desde hace mucho tiempo, y cubanos y otras nacionalidades. Sí, trabajé con Jorge Cao en La Mujer del Presidente, él es un actor cubano. Trabajé con quién más, bueno, con Carlos Piñar, que hice La Cenicienta, que es español. No, es mexicano, perdón, es mexicano él, Carlos Piñar.
¿Quién más? Bueno, Eduardo Serrano. Con él trabajé de protagonista en Emilia, hice otras novelas allá en Venevisión, indocumentadas con él. Y luego acá, también en Telemundo, hicimos varios especiales e hicimos una novela juntos, que fue una de las últimas que hice, El fantasma de Elena, creo que fue, no me acuerdo. El fantasma de Elena. Ajá. Bueno, se llama la novela, no sé si fue allí. Sí, no estoy segura si fue en esa o si fue en Anita No te rajes, creo que fue. Buenísimo. Uh-huh. Yo te quería preguntar, en esa época cuando, bueno, que tú casi siempre has tenido muchísimo trabajo, gracias a Dios, has tenido producciones tras de otras, ¿cómo hacías en ese tiempo cuando tus niñas, porque son dos, uh-huh, estaban pequeñas? ¿Cómo hacían para el cuidado? Bueno, yo tenía a mi mamá primero y luego tuve a una muchacha que se llama Ana, con la que todavía tengo contacto. Ella está viviendo todavía en Venezuela, ella estuvo conmigo a tiempo completo y entonces ella me ayudaba mucho con las niñas, pero yo también les dedicaba tiempo de calidad, digamos. Yo trataba de estar en todos sus eventos, cuando estaba a veces en una obra de teatro y pasaban cosas que yo quería estar ahí, yo lloraba con ellas porque de verdad que me dolía mucho no estar presente, pero sí, por lo menos logré que tuvieran la confianza en mí siempre para hablarme. Ahora mi hija menor tiene 2 niños, mis nietos, que ya tiene una 12 años y el otro 9 años, un varón y una hembra. Y la mayor no quiso tener niños, tiene 3 gatos, así que tengo 3 gatinietos. Y ahora que mi mamita no está conmigo desde hace 5 años, tengo desde hace 3 años una gatita que se llama Bellini, que es preciosa, es una princesa hermosa. Qué bueno. Ahí está Lolita durmiendo. Cada vez que estoy grabando, ella está aquí encima de uno. Sí, así me hace a veces Bellini, pero hoy está durmiendo ahí también, echadita en su camita. Luz, de tus 2 hijas, ¿no salieron buscando la parte artística como su madre? No, ninguna de las dos. La mayor quiso participar en el Miss Venezuela en un momento determinado, pero lo quiso hacer como por su propia fuerza, no con mi apoyo. Ajá. Y entonces cuando yo me fui a hacer la novela en Colombia fue que ella decidió presentarse en el Miss Venezuela, pero Osmel le exigió mucho porque la veía con aires del papá también, y como él le dio rabia lo que el papá hizo conmigo, que nos casamos y entonces renuncié, imagínate, no hubo una acogida muy bonita. Ya ella estaba súper delgada y él quería que bajara 3 kilos más y ella dijo, ay no, y se cansó y se fue. En cuanto a actuación y eso, mira que no les gustó porque yo las llevaba y ellas veían lo tedioso que es a veces y el repetir las escenas una y otra vez porque alguien se equivoca o porque una luz se dañó, porque una cámara se echó a perder. Hay que repetir y repetir y repetir muchas veces la misma escena y hacerla como si fuera la primera vez. Entonces, sí, pero sabes que mis nietos han participado en sus colegios en eventos teatrales y lo hacen muy bien. Bueno, ya por allí ya por allí vamos a tener futuros actores. Sí, así es, vamos a ver. Sí, uno nunca sabe cuál será el futuro para todos, pero han hecho cosas muy lindas. ¿Y tus hijas hoy por hoy, tus nietos, qué te dicen? ¿Tan conscientes de que su abuela o su mamá es reconocida, es famosa, ha hecho tantas cosas en la televisión? ¿Qué te cuentan? Sí, les parece divertido, les parece gracioso también, que muchas veces salimos a lugares y la gente me saluda y entonces ella me dice, ¿y ella quién es? Yo le digo, alguien que me reconoció mi vida de las novelas o algo así. Entonces, se ríen. Sí, ahí es que se dan cuenta que soy un poquito famosa. un poquito. Un poquito. Sí, un poquito, porque... Ahora que hace rato tocaste el tema del Miss Venezuela, yo no te quería preguntar esto porque me da como que te preguntan tanto esto, pero esto fue como el inicio real
cuando tú haces esa renuncia, usted no pensaste en que eso te iba a traer más fama de la que podías tener. Una de ellas va a viajar como Miss Venezuela al certamen internacional de Miss Mundo, que se celebrará en Londres, Inglaterra. Y la otra nos va a representar en el certamen de Miss Universo, que va a celebrarse en Hong Kong, China. La primera finalista es Judith Castillo y Miss Venezuela es Luz Peraza, Miss Guárico. 2 días antes yo había sido elegida Miss Venezuela, 1976, y al día siguiente renuncié por amor. Eso, fíjate que fue un boom publicitario tan grande, y el hecho de haber estado en Sábado Sensacional, que es un programa que ve todo el mundo, porque ya es tradición en las casas que los sábados la gente está viendo Sábado Sensacional, que fue cuando me llamaron para hacer una película, y ahí fue que descubrí la actuación, y más adelante pues me contrataron aquí mismo en Venevisión, cosa que me agradó muchísimo. Porque la gente no tenía la menor idea, de verdad que no tenía la menor idea, y sin embargo fue muy lindo. Yo recuerdo que fue una decisión así, claro, un poco inmadura, porque yo lo que tenía eran 18 años y no me gustó la manera como mis padres cambiaron con esa persona que me iba a visitar, siendo como mi novio, ahí en la casa, y solo nos dejaban ir de vez en cuando a comer un helado muy cerquita. Entonces ese día, después que los periodistas se van, él había estado esperando afuera en su carro, y cuando vio que todos se habían ido, se acercó, y entonces mi mamá y mi papá lo recibieron con malas caras. Entonces le dije, bueno, vámonos para el porche de atrás, y en lo que nos sentamos en una silla que es como mecedora, que a veces nos sentábamos ahí a observar la vista que teníamos muy bonita en la casa, mi papá se nos sentó enfrente con una silla y un periódico, y yo le dije, ay papá, qué cosa que no nos quieres dar ni privacidad. Entonces le pedí permiso para ir a comer un helado, y me dijo que no, y yo le dije, ¿por qué no? Me dijo, porque ya tú no eres el Luz Peraza, tú eres Miss Venezuela y no puedes andar por ahí así nomás. Y yo le dije, pues aunque yo tenga 7 coronas en la cabeza, yo voy a seguir siendo Luz Peraza, papá. Y entonces él se vio como que no tuvo nada más que decirme, y tiró el periódico y se fue para adentro y dijo, váyanse pues. Entonces yo le dije, vamos a comernos el helado. Pero en el camino me dijo, si eso es ahorita, imagínate si llegas a ganar el Miss Universo, no te van a dejar ni asomar a la ventana. Entonces fue cuando me dijo, vamos a casarnos, y yo lo pensaría 10 segundos y le dije, vamos a casarnos. De rebelde, sí señor. Y ahí le dan la corona a la hermana de Sol Mayra Castillo, no recuerdo bien su nombre. A Judith Castillo. Y pues me siento feliz ahí, de verdad, con lo que estoy haciendo. La gente me reconoce igual en todas partes. Viajamos a veces por eventos cristianos que ocurren en República Dominicana, en Bolivia. He ido a diferentes partes y la gente me recuerda por las novelas, pero además se fascina de saber que estoy ahora en los caminos de Dios. Qué bueno, o sea que tú siempre has estado activa, siempre has estado haciendo algo. ¿Y para acá, para Argentina? ¿Has ido a trabajar alguna vez? No, fíjate que no conseguí la apertura, a pesar de que me casé con un argentino. Yo lo llamo la última locura de Luz Peraza. Lo que sucede es que yo había estado de amores con un director de fotografía como por 3 años y nunca nos habíamos enseriado, y era un poco como a la distancia. Y una vez que termino con él, se me aparece este señor con el que yo había trabajado además, y a mí no me caía muy bien y yo lo mantenía como a la distancia. Pero bueno, en un momento determinado mi hija mayor me dice, pero mamá, sal con él, es un hombre alto, guapo, que es actor como tú, ¿por qué no sales con él? A lo mejor les va bien. Y finalmente le acepté una invitación y nos pusimos a conversar, y me pareció que era otra cosa, y yo dije, ay, yo como que estaba equivocada.
Y entonces a los 3 meses de conocernos empezó a hablar de matrimonio y yo decía, no puede ser. Y yo estuve 3 años con esta otra persona en nada, ¿no? Yo decía, ¿será que, bueno, mi mamá y mi papá se conocieron y como a los 4 o 5 meses se casaron y duraron casi 60 años de casados? ¿Será que es eso el éxito en el matrimonio? No conocerse mucho y uno se va conociendo y se va adaptando. Pero no, eso no fue posible, lamentablemente. Habían factores, yo creo que psicológicos muy fuertes allí, con los que yo no pude lidiar porque no soy psicólogo. Digo yo, serían porque los dos son actores, o no tuvieron problemas por Es este lado. posible, sí, porque tú sabes que él, digamos que en cuanto a fama, él tenía mucha más fama que yo. Él había hecho novelas con Grecia Colmenares, que fueron famosísimas en Italia y no sé cuántas partes. Sí. Y sin embargo, a mí me llamaban más para trabajar. Entonces hubo un conflicto ahí y yo le decía, pero no importa, a lo mejor el año que viene a mí no me sale trabajo y a ti sí, y nos compensamos y vemos cómo hacemos, pero no, se puso muy nervioso, digamos. Cosas que pasan en las parejas. Sí. Ya vamos finalizando este encuentro maravilloso, esta entrevista. Me gustaría que nos contaras algunas anécdotas detrás de cámara o con el público, en la calle, en la vida cotidiana. Pues mira, me he conseguido como con 5 muchachas que les han puesto mi nombre a partir del día que renuncié y todo eso, y las he conseguido aquí en Estados Unidos. Una de ellas estaba trabajando en una tintorería y una amiga mía que trabaja conmigo ahí en CBC La Voz la conoció y no sé por qué le dijo que era venezolana y ella le dijo, ay, yo trabajo con una venezolana que a lo mejor tú conoces, Luz Peraza. Me dice, yo me llamo Luz, y ella le dijo, pero entonces yo te la traigo un día. Y le dimos la sorpresa y fue muy lindo, fue muy bonito verla. A mí me causa impacto que la gente me siga recordando, porque yo me acuerdo que yo sentía que en lo que yo dejara de trabajar ya a los 3, 4 meses ya nadie se iba a acordar de mí, pero como siguen pasando novelas, como tú dijiste, como ahora están todas las redes sociales y todo, y uno se mantiene más o menos activo en ese medio, como que la gente no se olvida de uno. Y yo soy, mira, como a mí me cuesta tanto, por ejemplo, si yo veo a Robert De Niro o si yo me he encontrado con actores como Judi Dench en un restaurante y yo soy incapaz de acercármele porque me da nervio, me da de todo. Entonces, cuando yo veo que la gente se me acerca y me pide una foto o una firma o un abrazo, yo se los doy porque yo digo, ya pasaron todo eso y les voy a decir que no, qué ridiculez. Entonces, creo que por eso también me ven siempre con mucho cariño y la gente habla muy lindo de mí. La mayoría de los comentarios son favorables cuando saco videos. Uno que otro no, tal vez, pero como yo siempre digo, tampoco somos monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. Fíjate que mi mamá tiene más de 70 años y yo le dije a mi mamá, voy a conversar esta noche con la actriz tal, fulanita de tal, y ella, no, es que yo no me acuerdo quién es ella. Y hoy la llamé y le dije que iba a conversar contigo y me dijo enseguida, claro que sí, yo me acuerdo de ella. Tan linda, ¿cómo se llama tu mamá? Cecilia. Cecilia, te mando un abrazo muy grande, gracias por reconocerme. Gracias, mi amor. Que Dios te bendiga y te dé muchísima salud. Amén. ¿Algunas palabras para este programa de Sandro TV? Por supuesto, te deseo que sigas con éxito. Si yo te puedo apoyar con cualquier contacto con otros actores aquí, con mucho gusto lo haré. Yo primero les pido permiso a ellos y luego te doy el contacto. Claro. Y me encanta, se me pasó el tiempo volando, la verdad, me encantó tu manera. Gracias. Como pude hablar de todo un poco, de mi familia, bueno, tengo mis hermanos todavía, 2 se me fueron,
Me dolió muchísimo, pero bueno, ahí vamos, seguimos luchando. Tenemos longevidad por ambas partes de mi mamá y mi papá, pero bueno, hay esa enfermedad del cangrejito que es terrible, que todavía no le hemos podido conseguir una cura específica y total. Hay casos que sí se curan, hay casos que no, lamentablemente. Bueno, que se recupere pronto. Sí. No. Bueno, el mensaje que le puedo dar a la gente es que busquen de Dios, porque de verdad para muchos es una cuestión de debilidad, pero no, al contrario, es algo con lo que nosotros venimos. Incluso en nuestro ADN están las letras del nombre de Jehová, YWHE, o sea, somos una creación divina y necesitamos de esa conexión. Entonces, no te tienes que volver fanático, como dicen, pero yo prefiero ser fanática de Él, de Jesús, con lo que hizo, para que tengamos la esperanza de tener vida eterna a su lado, ¿verdad? Cuando morimos y no tenemos el temor de la muerte, porque sabemos que hay otra vida más allá. ¿Cómo será? No sabemos, pero No sabemos. tenemos esa esperanza, ¿no? Entonces, sí, ese es el mensaje que quiero darles. Mira, Luz, no puedo despedir esto sin decirte, porque se me había pasado, que estás haciendo que te ves bellísima. Bueno, yo, aparte de tratar de comer sano, trato de ejercitarme todos los días. Estoy tomando unas pastillas que me dio un amigo, doctor Raimundo Santa Marta, que son buenísimas, pero no le quiero hacer publicidad en tu programa, pero sí, son muy buenas. De verdad me dan energía, me mantienen la piel bien, el cabello me ha crecido fuerte y me siento muy bien con eso, con ese tratamiento, así que lo continúo. ¿Y o sea, el gimnasio no? Sí, no estoy yendo todos los días al gimnasio, pero los días que no puedo ir hago algo de ejercicio aquí en la casa, porque tengo un aparato allá arriba, tengo una cosa donde salto, es como un trampolín. Es muy bueno también. A veces salgo a caminar nada más, pero muchas veces voy al gimnasio. Lo que pasa con el gimnasio es que siento que como hay virus por ahí, a veces me da un poquito de idea. Pero trato, sí, de ir al gimnasio, porque igual lo estoy pagando, porque es parte del condominio de aquí y me da pesar estar pagando eso y no usarlo, ¿no? Así es. Bueno, también estoy tratando de aprender un nuevo deporte que se llama pickleball. Bueno, aquí no es tan nuevo, pero es como una especie de paleta de playa, es entre paleta de playa y tenis. ¿Cuáles son tus redes sociales? Luz Peraza, así ELLUZ, Peraza con Z también, y así me consiguen en todas partes. Aquí abajo lo van a mirar, lo van a ver. Así es, @Luz Peraza, y creo que en Twitter, lo que pasa es que no uso mucho Twitter, es Luz Peraza 1. Pero no eres muy de redes sociales, o más o menos de vez en cuando. Sí, estoy usando Instagram y estoy usando Facebook más que todo, y WhatsApp, pues con mis amigos y todo, tengo grupos ahí. Y lo bueno del WhatsApp es que ahora también te puedes llamar con cámara y todo, así que sí, me mantengo activa ahí. Lo que no uso mucho es el Twitter ni el ese de negocios, se me olvida el nombre. Bueno, mi amor, gracias. Buscan trabajo. Gracias a ti, Sandro. Que Dios te bendiga, que Dios Amén. bendiga tu vida y que todo sigas con éxito. Amén. Gracias por tanto. Estuvimos conversando con Luz Peraza. Así que nos vemos en otro episodio aquí de Sandro TV. Así que chao. Chao. Sigan viendo Sandro TV. Así es.